Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 20 de diciembre de 2023. Y el día de hoy, al igual que prácticamente las últimas semanas, todos los días hemos visto nuevos avances rusos. Y al igual que el día de ayer, estos avances se han materializado con mayor fuerza en la zona de Bakhmut. Así que vamos a ir para allá directamente. Y la situación de la defensa de Ucrania de Ivanivske, desde los ataques rusos que vienen desde Bakhmut, cada vez es una situación más difícil porque cada vez, ya prácticamente todos los días, se ve algún avance en algún punto de Bakhmut, pero lo que hemos visto en los últimos días es que estos avances están siendo más grandes de lo usual. Si es que vamos al mapa de Suryak Maps, lo que podemos ver es que efectivamente los rusos han avanzado grandes porciones en dirección a Ivanivske y en dirección a Bogdanivka. Incluso ya se reporta por primera vez, algo que se estaba haciendo posible hace mucho tiempo, comentábamos que esto iba a ocurrir pronto, se comenta que las fuerzas rusas han entrado en las primeras casas de Bogdanivka y ya controlan una porción relativamente importante de este pueblo, algo así como un 10%. Las fuerzas rusas ya se han afianzado en estas posiciones y se mantienen consolidadas dentro del pueblo de Bogdanivka. Un gran número de fuentes ucranianas también comentan estos avances, pero por ejemplo Deep State UA todavía no señala aquellos. Si es que vamos a su mapa, no han mostrado muchos cambios en este sector. Pero lo que pasa muchas veces con Deep State UA es que tienen un desfase. Recordemos que ellos, a diferencia de otras fuentes, actualizan una vez y siempre en las noches, y muchas veces se demoran en plasmar avances del ejército ruso, como también distintas fuentes rusas se demoran en plasmar avances del ejército ucraniano. Pero ¿qué está ocurriendo acá? Y como hemos ido comentando en el último tiempo, la ventaja numérica rusa, la escasez de artillería ucraniana, hasta cierto punto la escasez de drones, mientras que las capacidades armamentísticas rusas en este frente van creciendo, todo esto está teniendo un peso muy grande y está haciendo que Rusia esté avanzando a pasos agigantados relativo a lo que estamos acostumbrados a ver en esta guerra en todo este sector. Quienes pueden recordar lo que mostré el video de ayer, en el video de ayer mostré cómo tropas rusas estaban avanzando en este sector prácticamente al descubierto, un gran número de tropas que no eran atacadas por artillería, que no eran atacadas por drones, y cosas así logran explicar por qué hemos visto estos últimos desarrollos tanto en dirección a Bogdanivka como en dirección a Ivanivske. En este último pueblo, en Ivanivske, se comenta que ya las fuerzas rusas están a solo 750 metros de las afueras de este pueblo. Y eso es lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Rusia, desde Bakhmut en sí, ha estado lentamente aproximándose a Ivanivske y cada vez están más próximos a llegar a las afueras de este pueblo. Y mientras esto ocurre, lo que hacen es constantemente atacar Ivanivske con artillería y con distintos tipos de artefactos como morteros, fuego de tanques, etcétera, etcétera. Pero la presión no solamente va en estos lugares, como también sabemos que los rusos están presionando más y más en Klishivka, este pueblo que perdieron durante la ofensiva ucraniana. Si no me equivoco, alrededor del 18 de septiembre fue cuando Ucrania capturó completamente Klishivka, pero ya los rusos lo que han logrado hacer a lo largo de las últimas semanas es capturar ciertas zonas en altura que están al norte y al oeste de Klishivka, ciertas fortificaciones, y desde ahí lo que hacen es ejercer mucha presión contra las tropas que están en los escombros del pueblo, porque recordemos que Klishivka ya no es más que escombros, y también en los alrededores de este en distintas trincheras. Hemos visto a lo largo de los últimos días que Ucrania se ha retirado lentamente, mientras que Rusia ha vuelto a entrar a partes periféricas de este pueblo, y hemos visto en general que cada vez está más débil la posición ucraniana en este sector al sur de Bakhmut. Efectivamente, lo que vemos es que se están consolidando tres ejes de avance rusos en esta dirección, y la dirección de Bakhmut hace tiempo, hace un par de semanas por lo menos, está siendo el foco principal ruso. Ya ha acaparado mucha más atención de Rusia y de Ucrania que lo que es el frente de Avdiivka, y hemos visto que también es donde están teniendo más éxito. Así que quiero comentar un poco qué puede ocurrir con estos avances rusos en distintas direcciones. Y partamos desde el norte, porque como bien sabemos, Rusia ya ha entrado en Bogdanivka y se están librando ataques dentro de este pueblo. Así que, ¿qué puede ocurrir? Desde Bogdanivka los rusos pueden, después de tomar el pueblo,
atacar directamente al sur en dirección a Ivanivske, o, si es que quieren, un poco más al suroeste de Bogdanivka para empezar a amenazar lo que es el pueblo de Kalinivka, pueblo en el cual los rusos ya se encuentran en sus afueras más o menos, pero desde donde también se puede ejercer un grado de presión, y así empezar a acercarse más y más a lo que es Chasiv-Yar, que como he comentado anteriormente es realmente el punto más importante en términos estratégicos y en términos tácticos en toda esta zona del Donbass. Desde Bakhmut está bastante claro lo que está ocurriendo. Los rusos presionan desde la ciudad, avanzando hacia el oeste, aproximándose al este de Ivanivske, y lo que hemos visto en las últimas horas es que ya están a menos de 1 kilómetro de las afueras de ese pueblo, que es, en sí, por su parte, vital para la defensa ucraniana de Chasiv-Yar. Cae Ivanivske y la defensa ucraniana de Chasiv-Yar se hace más complicada. Y desde Klishivka y desde Andriivka y toda esta zona al sur, lo que pueden hacer los rusos es atacar directamente al norte para así amenazar aún más lo que es Ivanivske, mientras que la otra cosa que pueden hacer es atacar luego de recapturar Klishivka, si es que lo llegan a hacer eventualmente, es atacar directamente hacia el oeste para amenazar los pueblos de Stupochki y Pridiechny. Tomando estos pueblos o amenazándolos, lo que pueden hacer es cortar la ruta de suministro que pasa por Ivanivske, esta carretera que es muy famosa porque también pasaba hacia Bakhmut, una carretera muy importante. Bueno, tomando o amenazando Stupochki y Pridiechny, lo que pueden hacer es amenazar esta carretera y hacer que la posición ucraniana en Ivanivske se haga más y más compleja, y también desde esa posición pueden amenazar la posición ucraniana en Chasiv-Yar. Vemos que en general todo el foco ruso es hacia Chasiv-Yar, pero antes de eso tienen que tomar Ivanivske, y lo que podemos ver acá en estos mapas y en el mapa general, los últimos avances, es que ya Ivanivske está cada vez en una situación más incómoda. Si es que Rusia materializa sus avances en Bogdanivka y Klishivka, puede empezar a presionar Ivanivske desde 3 direcciones, lo que puede hacer que la defensa ucraniana esté obligada a abandonar ciertos sectores del pueblo, o que eventualmente la presión sea tanta para que Rusia pueda capturar esta zona, obviamente con bajas, obviamente con costos, pero menores a lo que verían si es que fuese un asalto directo desde una sola dirección. Dicho todo esto, las batallas por Ivanivske y Chasiv-Yar son difíciles de predecir, porque por un lado sabemos que Ucrania ha fortificado ambos pueblos de manera muy contundente. Mientras la batalla de Bakhmut se estaba desarrollando, vimos cómo Ucrania fortificaba así Ivanivske principalmente, o sea, prácticamente lo convirtió en una fortaleza, pero lo que pasa es que ya incluso antes de que comience la batalla por Ivanivske, si es que llega a comenzar, los rusos ya están artillando estas posiciones para hacer lo posible con tal de debilitar estas fortificaciones lo más que puedan antes de que comiencen los combates en sí. Chasiv-Yar es otra cosa, pero ya lo vamos a comentar un poco después. El otro factor importante es que, como bien sabemos, Ucrania está sin la cantidad de municiones necesarias, la artillería tiene que ser racionada y solamente se puede utilizar en instancias específicas, lo cual hace que su efectividad, especialmente considerando cómo funciona la doctrina soviética del uso de artillería, esta artillería que más que ser utilizada por precisión se utiliza en abundancia, más cantidad que calidad, lo hemos visto a lo largo de esta guerra. Bueno, Ucrania no puede utilizar esta cantidad debido a las pocas municiones que tienen y al flujo cada vez menor de municiones que están entrando, y eso todo va a complicar más y más la defensa, y ya está complicándola en parte. Por esto hemos visto que Ucrania ha cedido y ha perdido distintos puntos defensivos que se esperaba que iban a aguantar un poco más. Chasiv-Yar es otra bestia porque, como lo he comentado anteriormente, se encuentra en un punto en altura bastante considerable, y claro, esto es porque Chasiv-Yar es un objetivo tan importante para los rusos, porque controlar estas alturas te abre un poco todo lo que es el frente de Donetsk y te puede abrir los caminos hacia lo que son Slaviansk y Kramatorsk, que, como bien sabemos, son los objetivos de largo plazo de Rusia. Lo he comentado una y otra vez. Rusia, probablemente su objetivo principal antes que cualquier otro punto en esta guerra, es capturar el Donbass, debido a su importancia simbólica y debido a que ahora para Rusia, en términos políticos,
todo el Donbass es parte de la Federación Rusa. Internacionalmente no se reconoce así, pero eso ya es otra cosa. Entonces capturar Kramatorsk y Slaviansk, las dos ciudades importantes que le quedan a Ucrania en el Donbass, además de Avdiivka, es probablemente el principal objetivo a largo plazo del ejército ruso, y para eso necesitan tomar Chasiv-Yar, esta ciudad fortaleza ucraniana que se encuentra en una zona en altura bastante considerable. Tanto fuentes rusas como ucranianas apuntan a eso. La posición topográfica de Chasiv-Yar la convierte en un punto vital para el futuro de esta guerra. El que controla Chasiv-Yar tiene muchas facilidades para controlar lo que es el resto del Donbass. Ahora, ¿cuál es el problema para los rusos? Esta posición en altura, sumado a las fortificaciones que ya ha creado el ejército ucraniano, hacen que tomar este pueblo sea extremadamente difícil. Entonces, por eso estamos viendo que los rusos quieren avanzar en varias direcciones. Quizá, obviamente eso está por verse, pero quizá la idea es cercar lo más posible lo que es Chasiv-Yar para no tener que utilizar asaltos directos porque serían operaciones muy difíciles. Quizá la idea es ir tratando de hostigar lo más posible las líneas de suministro que van a este pueblo, tratar de avanzar en el norte, en el este y en el sur, con tal de que la posición ucraniana se haga muy difícil de mantener, para así no tener que perder una gran cantidad de tropas en un asalto directo. O puede ser que me esté equivocando con esa predicción y que simplemente busquen atacar Chasiv-Yar de manera directa. Vemos que los rusos están cada vez más cerca de este pueblo, de Chasiv-Yar, pero que todavía falta. Yo creo que Chasiv-Yar es un objetivo a mediano plazo. Lo que yo espero es ver combates por Chasiv-Yar en los próximos meses, no en un tema de semanas. Creo que falta un poco todavía, pero yo creo que está bastante claro que los rusos tienen ambiciones de tomar este punto, y lo mismo lo reconocen las fuentes ucranianas. De hecho, ya no hablan de un frente de Bakhmut, una defensa de Ivanivske, sino que ya están hablando de manera completa sobre la defensa de Chasiv-Yar, y la tónica de los rusos va en la misma línea. Ya no se está hablando del ataque contra Ivanivske o la defensa de Bakhmut, los contraataques de Bakhmut, sino que se habla de un ataque en dirección a Chasiv-Yar. Un poco más al sur me gustaría comentar la situación en Avdiivka, y hace bastante tiempo que vemos que los avances no son tan importantes, no son tan contundentes en esta zona. Prácticamente lo que hemos visto en los últimos días es que Rusia está no lanzando tantas incursiones porque está buscando atacar toda esta ciudad con artillería para así debilitar lo más posible las posiciones ucranianas, que, como he comentado varias veces, son fortificaciones bastante contundentes. Dicho esto, de igual manera, cuando se lanzan distintos ataques, la mayoría no tiene éxito. Pero en las últimas horas se ha reportado un avance ruso en dirección al pueblo de Sieverne, que está acá al sur de Avdiivka, para que lo puedan ver. Este avance se ha materializado en la zona al oeste de este pueblo, y vemos que los rusos están presionando en dirección tanto a Sieverne como a Antonienke, mientras que también ejercen presión al norte en dirección a Stepove, en dirección a la planta de Koke, y también hay que hablar de los combates dentro de Avdiivka en sí, porque como bien sabemos Rusia ya tiene un pie bastante contundente dentro de Avdiivka, dentro de la zona residencial, y también está llevando a cabo operaciones en esta dirección. Sin embargo, estos avances, estos ataques en el último tiempo en toda la zona de Avdiivka no están teniendo el mismo éxito que sí están teniendo otros lugares del frente. Quizá la estrategia rusa es simplemente esperar, atacar a las posiciones ucranianas, mientras que ellos van a tener que poner a Ucrania en una situación bastante incómoda. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto cómo Rusia está avanzando en dirección a Marinka y Novomijailivka, y también en dirección a Bakhmut. Y especialmente en la dirección de Bakhmut, como hemos visto en los últimos días, estos avances están siendo muy contundentes. Entonces probablemente Ucrania va a tener que en algún momento transferir más reservas a estos puntos para tratar de estabilizar estas zonas del frente, y por lo que he leído en distintas fuentes, a lo que está apostando el alto mando ruso es que efectivamente parte de estas tropas se tengan que trasladar desde Avdiivka, debido a que como no hay tanta acción o no hay tanto avance por parte de Rusia en Avdiivka en estos momentos, reservas que ya están en Avdiivka, en las afueras de Avdiivka o que están destinadas para Avdiivka, van a tener que ser rotadas hacia otros puntos del frente donde la situación es más crítica. Y cuando ocurra todo esto, quizá veamos una reanudación de los ataques más grandes por parte de Rusia. Eso obviamente está por verse. De momento no hay mucha información
sobre rotación de tropas en la zona de Avdiivka, así que no sé qué tanta efectividad tiene eso. Mantengo lo mismo que digo siempre, la batalla de Avdiivka va a ser muy larga, es un pueblo extremadamente fortificado y Rusia tiene un montón de ventajas, cantidad de tropas, cantidad de artillería, cantidad de vehículos, etcétera, etcétera, pero estas fortificaciones ucranianas están siendo muy contundentes, entonces Rusia no puede tener avances rápidos y tampoco puede tener avances fáciles. Lo he dicho desde un inicio de esta batalla, o sea, desde un inicio de la ofensiva, entre comillas, porque esta batalla ya lleva casi 24 meses, casi 2 años, desde la invasión inicial, lleva bastante tiempo más de cuando esto era una guerra civil, y lo he dicho desde un inicio, va a ser una batalla lenta y eso es lo que estamos viendo, y cada día se ve como esta batalla está siendo extremadamente dura para ambos bandos. Donde la situación ucraniana sí se ha vuelto a deteriorar en el último tiempo de manera bastante evidente es en la zona de Novomijailivka. Esto primero se vio en el mapa de Deep State UA. Cuando vamos a este mapa ucraniano, lo que hemos visto es que, tal como hemos ido comentando en el último tiempo, las fuerzas rusas nuevamente han avanzado en el sur. Como podemos ver, ya este pueblo se encuentra en una posición muy incómoda, la presión desde el sur y desde el este es muy fuerte y también cada vez vemos más presión desde el norte. Incluso en las últimas horas se han liberado imágenes, y es primera vez que veo imágenes de este tipo en este pueblo, de el uso de bombas FAB-500 del ejército ruso contra las posiciones ucranianas. Ya el ejército ucraniano ha tenido que abandonar distintas posiciones dentro de este pequeño pueblo. Se estima que ciertos sectores al sur y al este ya están en la zona gris, mientras que Rusia está bien atrincherada en las afueras. Y la última información que se ha recibido es que ya hay fuerzas rusas entrando en las zonas urbanas. ¿En qué zona específicamente? Es difícil determinarlo. Hay algunas fuentes que hablan de que en la calle Academia Timirsayeva, disculpen la pronunciación nuevamente, muchas veces me complico con estos nombres, se reporta que las fuerzas rusas ya están tomando ciertas posiciones en esta calle, la cual es la que está más al sur de Novomijailivka, y desde ahí están lanzando los nuevos ataques. Las fuentes ucranianas hablan de una situación muy difícil en esta zona del frente debido a toda esta presión rusa, presión en varias direcciones, también el uso de bombas FAB-500. No se sabe cuánto van a aguantar las posiciones ucranianas acá. Hace varios días que algunas fuentes van especulando de que Ucrania va a tener que abandonar el pueblo porque es simplemente una situación insostenible, pero francamente esa no es una táctica que veamos tanto al ejército ucraniano. Muchas veces hemos visto que, a pesar de que la posición es muy mala, que están atacados por varias direcciones, igual se mantienen en estos pueblos, y de momento eso es lo que estamos viendo en Novomijailivka, porque, como bien sabemos, Novomijailivka abre a los rusos avances en muchas direcciones. Como por ejemplo, si es que llegan a tomar el pueblo, pueden amenazar Konstantinivka, este pueblo de acá, no confundirlo con el Konstantinivka que se encuentra en dirección a Bakhmut, también Paraskovivka, nuevamente no confundir con el Paraskovivka en dirección a Bakhmut, y con eso cortar esta carretera que va hacia Povieda, otro pueblo que, como bien sabemos, los rusos han ido atacando hace mucho tiempo. Pero el objetivo en mediano y largo plazo en toda esta zona del frente, como yo he comentado constantemente hace meses, sobre toda esta batalla en dirección a Marinka, pero que cada vez veo que más fuentes hacen referencia a esto, es que probablemente el objetivo más ambicioso a mediano y largo plazo es avanzar en dirección a Vuhledar. Ya lo he comentado varias veces, pero estos avances en dirección a Novomijailivka, Marinka, si es que se materializan y si es que luego logran traducirse en avances hacia otros poblados, pueden terminar amenazando todas las rutas de suministro en dirección a Vuhledar, pueden significar avances rusos hacia el este de Vuhledar y pueden abrir un nuevo flanco para esta fortaleza ucraniana. Vuhledar realmente se convirtió en una fortaleza del ejército de Kiev, donde los exteriores en dirección al sur han sido completamente minados. Entonces eso puede abrirle una oportunidad a los rusos a atacar Vuhledar desde esta dirección y no solamente desde el sur, porque como bien sabemos, cuando Rusia atacó Vuhledar hace poco menos de un año, sufrió bajas muy importantes. Entonces probablemente ese es el objetivo más a mediano y largo plazo de los rusos en esta dirección, pero como les trato de recalcar de vez en cuando hablo de objetivos de mediano plazo, probablemente me refiero a los próximos meses, si es que siguen estos éxitos rusos al mismo paso que lo estamos viendo ahora. Obviamente puede estabilizarse el frente y
que veamos nuevos avances, pero si es que vemos que se mantiene el ritmo, quizá veamos esta presión en dirección a Ulean en los próximos meses, quizá sea más, todavía está por verse, pero por lo menos en mi opinión está bastante claro cuál es la ambición rusa en esta dirección del frente. En dirección a Rabotine hemos visto nueva actividad, y es que efectivamente los rusos han vuelto a avanzar, esta vez en dirección al este de Novoprokopivka. Hemos visto que han logrado realizar este avance y vemos que se mantiene lo mismo de antes. Ucrania ha perdido completamente la iniciativa, incluso ha tenido que transportar reservas de este frente hacia otros sectores del frente, específicamente en Avdiivka, la brigada número 47, que era esta brigada con equipo occidental, la cual iba a ser la punta de lanza para la ofensiva ucraniana, ya ha sido trasladada a lo que es el frente de Bakhmut y de Avdiivka específicamente, si es que no me equivoco. Y claro, vimos que toda la zona de Zaporilla se pausó por un buen tiempo, pero ahora Rusia ha pasado a la ofensiva, tratando de recapturar ciertas posiciones, ha tratado de recapturar y en algunos puntos ha tenido éxito en esta misión por volver a tener las fortificaciones que había creado antes de toda esta ofensiva ucraniana, pero se ve esta situación, están en las afueras de Rabotine, todavía sin entrar en este pueblo, pero avanzando poco a poco en distintas direcciones. Y yo creo que estos avances se van a mantener limitados debido a que hay un gran número de fortificaciones y quizá lo más importante es que hay un gran número de zonas minadas, lo cual complica cualquier avance un poco más contundente en esta dirección. O sea, estas minas que desplegaron los rusos en su momento pueden terminar estorbando sus futuros intentos de avance. Dicho esto, y a pesar de estos últimos avances, no hay tanta... La zona de Zaporilla ni para Rusia ni para Ucrania está en su top de prioridades. Sabemos que la prioridad de ambos ejércitos está siendo Bakhmut, luego Avdiivka, luego quizá la zona del noreste, luego Krinky, y ya muy atrás está todo lo que es la zona de Rabotine. Así que, a pesar de que vamos a ir actualizando cuando ocurran nuevos avances, obviamente, no quiero que piensen que esta zona de Rabotine está siendo algo muy importante para ambos ejércitos, porque la verdad es que no. Es un punto relevante del frente, obviamente, pero ya perdió la relevancia que tuvo hacia junio y julio de este año. Y por último me gustaría cerrar el frente comentando la situación en Krinky, y lo cierto es que la cosa se mantiene un poco igual, pero claro, la situación ucraniana está muy complicada, como hemos comentado en algunos momentos, las posiciones están cada vez más débiles, Rusia ha avanzado en distintas direcciones, ciertas fuentes incluso comentan que Ucrania ha tenido que abandonar toda esta zona de bosques, que los rusos ya los expulsaron de ahí, y que están completamente presionados contra el pueblo. Eso todavía falta un poco más de información para corroborarlo, pero creo que está más que claro que la tenencia ucraniana de Krinky está muy complicada. Y todo tiene que ver con el cambio de estrategia que mencioné ayer de, además de asaltar directamente Krinky, aunque con menor intensidad, todo esto de estropear la línea de suministro y hacer lo posible para que las tropas que están dentro de Krinky no puedan recibir apoyo, y claro, eso se ha materializado con éxitos. Ahora me quiero alejar un poco del frente para ir comentando quizá lo que más me interesa, que tiene que ver con todo esto de noticias más allá de lo que son las líneas de contacto, noticias más desde el ámbito geopolítico, y hay varias. La primera a la que quiero hacer referencia es a distintas declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, donde él comenta que Estados Unidos tiene un plan para Ucrania más allá de lo que es el gastar a los mismos niveles que ha estado gastando para apoyar a Ucrania. Y esto a mí me parece algo realmente extraño, porque lo que hemos visto es que Ucrania no solamente necesita que se mantengan los apoyos de Occidente que estamos viendo en el último tiempo, sino que incluso suban. Eso es obvio. Rusia está aumentando drásticamente su gasto en esta guerra y lo que necesita Ucrania para poder mantenerse es que Estados Unidos y Occidente hagan lo mismo. Lo hemos visto una y otra vez y lo hemos comentado una y otra vez, así que no voy a ahondar tanto en eso. Entonces, ante todo esto, me deja un poco perplejo estas declaraciones de Blinken, porque no sé cómo van a buscar una manera en la que Ucrania pueda cumplir sus objetivos, quizás no recuperar todo su territorio, porque lo veo francamente imposible, pero sí estabilizar el frente sin estar recibiendo más apoyo. No solamente eso, sino que
todo lo que es la reconstrucción de Ucrania va a ser algo extremadamente caro. Entonces no sé cuál es la ecuación que están calculando acá, que están utilizando acá para hacer estos cálculos, cómo quieren que Ucrania tenga un futuro relativamente próspero sin aumentar el gasto. La verdad es que no lo entiendo. Pero puede ser también que estas palabras hayan sido tomadas fuera de contexto. La verdad es que, no veo cómo, pero esa es la declaración que se emitió. No entiendo. Francamente, no entiendo cuál es la estrategia estadounidense ahí. No sé si será un guiño hacia los republicanos. No tengo ni la menor idea. Pero no suenan como buenas noticias para Ucrania, lamentablemente para los ucranianos que, como bien sabemos, necesitan mucho apoyo. Y lamentablemente para ellos gran parte de este apoyo está siendo bloqueado, 50.000 millones de euros que están siendo bloqueados desde la Unión Europea y también una cantidad de dinero no especificada que está siendo bloqueada en el Congreso norteamericano debido a que los republicanos quieren enfocar paquetes de apoyo, o no paquetes de apoyo obviamente, pero gastar más recursos en la frontera sur. Vemos que Ucrania, en base a todo esto, está en una situación bien complicada debido a la dependencia que tienen en armamento estadounidense, financiamiento estadounidense y europeo, que cada vez se está haciendo más difícil de acceder por razones políticas. Otra noticia son las declaraciones de Robert Fico, si es que no me equivoco ese es su nombre, no sé si la pronunciación estará bien, el primer ministro de Eslovaquia, que en el último tiempo ha declarado que va a bloquear una entrada de Ucrania a la OTAN debido a que esto significaría el comienzo de una tercera guerra mundial. Y lo que hemos visto es que a lo largo de todo este periodo de tiempo en Europa han surgido en los últimos meses dos gobiernos de derecha alineados con Putin, no necesariamente alineados con Putin, pero sí que comparten muchos valores, en el caso de Eslovaquia y el caso de Holanda, y estos pueden surgir como nuevos puntos de oposición a apoyo a Ucrania. Como sabemos, Hungría con Orbán ya es un punto de oposición bastante fuerte, pero quién sabe qué puede ocurrir con estos nuevos gobernantes, estos nuevos primeros ministros de Eslovaquia y también de Holanda, que pueden ejercer sus propias herramientas para empezar bloqueando apoyo a Holanda, y sea por términos valóricos, esto de no querer gastar recursos europeos que podrían ir para sus países y tener que gastarlos en un país que está fuera de la Unión Europea, o también si es que lo ven desde un ángulo más como el de Orbán, que busca bloquear apoyos a Ucrania siempre y los desbloquea cuando se le prometan apoyos a él. Hay que ver cómo funciona toda esta dinámica, pero claro, es una situación cada vez más incómoda para Ucrania, porque al inicio de esta guerra veíamos este apoyo casi transversal por parte de Europa, algo que se ha ido reduciendo en el tiempo, y es algo que siempre veníamos diciendo. O sea, mismos líderes europeos bien pro-ucranianos, como es el caso del primer ministro checo de Chequia, él decía que si es que Ucrania dejaba de mostrar resultados en el frente, si es que la ofensiva ucraniana en el sur no tenía resultados, cada vez iba a ser más difícil para países europeos justificar el apoyo económico a Ucrania. Es lo que hemos visto. Eso ha ocurrido tanto en Europa como también en Estados Unidos, donde vemos que el público, especialmente el público republicano y los parlamentarios republicanos, congresistas mejor dicho, cada vez están más reacios a enviar más dinero a Ucrania, y hasta cierto punto es entendible porque todos estos países tienen sus prioridades. Estados Unidos tiene un montón de cosas en las cuales tiene que gastar dinero, obviamente, pero y claro, se hace cuando Ucrania toma grandes porciones de Kharkov, grandes porciones de lo que es el norte, en dirección a Kiev, grandes porciones de Gerson. Ahí es más fácil justificar apoyo porque efectivamente se está dañando un rival directo de Estados Unidos como la Rusia, pero lo que termina ocurriendo es que cuando ya no se tienen esos resultados, entonces es más difícil justificar al público lo que son estos envíos de dinero, porque son cantidades quizás relativamente pequeñas para lo que es el gasto que puede tener Estados Unidos, pero sí más grandes cuando consideramos lo endeudado que está Estados Unidos, lo endeudado que está en distintas partes de Europa, y también las necesidades propias que tienen estos países. Son todas cosas muy complicadas y eso está haciendo que el apoyo para Ucrania vaya disminuyendo mientras más avanza esta guerra.
Cerrando sí el video en un tono un poquito más positivo para Ucrania, se reporta que ya los primeros pilotos ucranianos han llegado a Francia para ser entrenados con aviones de guerra occidentales, específicamente todo esto en vías de incorporar los aviones F-16 al ejército ucraniano. Hay que ver cuánto demora todo este proceso. Por lo que tengo entendido, se está tratando de hacer como un fast track, un curso muy rápido a pilotos ucranianos con tal de que en 6 meses puedan tener la experiencia necesaria para pilotear esos aviones, lo cual he visto que en muchas partes se rechaza diciendo que es un proceso muy rápido. Está bien, pueden tener experiencia con otros aviones de guerra, pero que es completamente distinto pilotear aviones F-16 a pilotear aviones soviéticos, por lo cual volvemos a lo mismo que he comentado una y otra vez. Los apoyos de Occidente están siendo muy tardíos. Los aviones F-16 probablemente Ucrania los necesitaba para la contraofensiva y probablemente recién los comencemos a ver hacia mediados o fines del próximo año. O sea, realmente muy tarde y en cantidades pequeñas. Más de lo mismo, Estados Unidos y Occidente envían, pero cada vez vemos que lo hacen con una lentitud más grave. Y si es que vas a entregar estos apoyos de igual manera, ¿por qué no lo haces antes? No sé. ¿Para qué nos vamos a meter a especular? Hay muchas razones, obviamente, pero vemos que los resultados no son óptimos para Ucrania. Pero volviendo a esta tónica positiva, sí están comenzando estos entrenamientos, finalmente. Y en segundo lugar, por lo que comenta Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, el ejército ucraniano está produciendo drones FPV, drones que pueden ser utilizados como drones kamikaze o drones que pueden simplemente soltar algún tipo de munición sobre tropas o vehículos rusos. Según lo que él comenta, se están produciendo alrededor de 50.000 unidades al mes y quiere que para el próximo año se produzca 1 millón de estas unidades. Estos drones están siendo muy efectivos en el frente, tanto para Rusia como para Ucrania. Logran destruir o inutilizar equipo relativamente caro para lo baratos que son. Hasta cierto punto pueden suplir la artillería que, como bien sabemos, Ucrania no está pudiendo producir en distintos aspectos, obviamente no de manera general, pero eso puede ser una manera en la que Ucrania puede equilibrar un poco lo que es el frente, porque obviamente no equilibrarlo, pero sí compensar algunas falencias, porque como bien sabemos, y como acabo de comentar, estos drones son baratos y pueden causar mucho daño, así que eso lo puede utilizar Ucrania, considerando que tiene mucho menos equipo que Rusia, para hacer lo posible con tal de ejercer más y más daño contra las fuerzas rusas. Obviamente todo esto está por verse si es que efectivamente llegan al 1 millón de unidades o no, pero nos muestra cómo Ucrania está haciendo lo posible para sortear estos problemas de su propia industria de defensa, que como bien sabemos ya prácticamente no existe o fue muy dañada a lo largo de la guerra y que ahora se está enfocando cada vez más en la construcción de drones, tanto FPV como drones de largo alcance, como he comentado en los últimos días. Pero esto ha sido el video de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.